Hola a todos, llega por fin a Netflix la secuela de uno de los mayores éxitos de la plataforma y una de las películas españolas más vistas y comentadas de los últimos años. Así que hoy, como ya imaginaréis, vamos a hablar de la segunda parte de El Hoyo. Supongo que ya habréis visto la primera parte, pero hago un resumen así rápido. El Hoyo es una distopía cuyo escenario es una estructura vertical con un agujero en medio por el que pasa una plataforma con comida. Cuanto más arriba estés, pues más posibilidades tienes de tener comida, y cuanto más abajo, pues posiblemente ni te llegue esa comida. Vale, pues esta segunda parte empieza de otra manera. Propone otra cosa, al menos es una propuesta de inicio. Ahora, todos los integrantes de este hoyo deben elegir una única comida y van a tenerla siempre todos los días. A no ser que alguien de más arriba pues se la coma antes, pero por ley solo se puede comer el plato asignado. Y también cada uno puede llevar un solo objeto, que bueno, eso es un poco conveniencia del guión, pero que no es algo molesto. Parece que esta propuesta de inicio va a revolucionar la historia y vamos a ver algo totalmente diferente. Pero en el fondo estamos viendo lo mismo. Esta secuela vuelve a explorar lo mismo, el egoísmo y la maldad. Presenta las mismas cuestiones políticas y morales, con la única diferencia de que ahora pues se amplía más, incluye más capas. Digamos que propone que sus ideas evolucionen como un trasunto de nuestro devenir original. Por ejemplificar un poco, si El Hoyo era la prehistoria, la secuela ya ha empezado a escribir. En un principio la historia parece centrarse en buscar respuesta a cómo se inicia la corrupción en el ser humano. ¿Quién es ese primer egoísta que hace que el siguiente sea egoísta y así sucesivamente? O también busca respuesta a si lo corrupto es el sistema este que está impuesto o si lo corrupto es el propio individuo que sostiene este sistema. La peli pasa gran parte dando vueltas al dilema del huevo y la gallina, pero pronto das cuenta de que la peli no pretende afirmar o rebatir las ideas sobre la maldad humana. ¿Somos malos por naturaleza o somos malos por nuestro contacto con otros o por nuestras condiciones materiales? La peli opina que sí a todo. Lo interesante y lo que recalca muchas veces es la necesidad de confiar los unos en los otros. Y es algo complicado porque aunque haya personajes que creen fervientemente en conseguir esa confianza, que creen que se puede componer una estructura vertical solidaria, la película no cree ni por asomo en eso. Para El Hoyo, el ser humano es egoísta, así que se deja rápido de rollos y la violencia empieza a los escasos 10 minutos de metraje. Porque si vamos a llegar ahí, ¿para qué esperar si ya nos conocemos? Es decir, me explico. Para El Hoyo no importa cuánto evolucionen o progresen nuestras ideas, porque de igual manera el ser humano va a adaptarse para seguir siendo malo. Y esta secuela, como ya he dicho, expande esas ideas, pero no aporta nada diferente, no llega a otra conclusión diferente de la primera parte que suponga una justificación para la existencia de esta secuela. Pero eso en parte ya no es culpa suya, sino que nosotros, como influencia de esa ficción, no tenemos nada más que aportar a este tema. El discurso de la peli, como digo ahora, es más amplio e introduce ideas como por ejemplo la capacidad o la incapacidad de las personas de aguantar la corrupción, que está esencialmente unida al sistema propuesto en El Hoyo. Aguantarla y así no propagarla. Pero cuando el objetivo es la supervivencia, el dique que se pueda construir ante el egoísmo es bastante endeble. Teniendo en cuenta esto, la peli pues no se muestra maniquea, no hay malos malísimos porque sí, sino que hacen lo que hacen porque el no hacerlo les costaría la vida. Claro, nadie puede renunciar a eso, así que si te tachan de egoísta por querer vivir a costa de otros, pues es lo que hay. No lo justifico, pero es que es así como ha funcionado el mundo siempre. Y así tal cual lo narra este microcosmos. Hasta en ocasiones la peli siente compasión de aquellos a los que normalmente tacharíamos de villanos. Se rinde ante la máxima de que el hombre bien puede ser
egoísta por sí mismo, pero culmina esa corrupción principalmente por un sistema desigual impuesto. Luego hay una cosa que entiendo pero que no me gusta demasiado. Entiendo que a nivel de guión se tengan que introducir elementos externos al experimento, que alguien tome decisión sobre el desarrollo, como por ejemplo prenderle fuego a uno de esos habitáculos. Y digo que lo entiendo porque sabemos que en nuestro sistema igualmente hay siempre alguien por encima de todo que es juez, jurado y verdugo. Pero me hubiese gustado mucho ver cómo todo fluye por sí solo y son los propios personajes los dueños de su destino. Creo que esa forma de enfocar el estudio hubiese llegado a conclusiones diferentes. Pero ya te digo que dadas las circunstancias de ese cerramiento tiene que haber alguien que sí o sí intervenga, dándoles comida sin ir más lejos. Pero hubiese estado bien limitar eso al mínimo y eso que ya está limitado más o menos al mínimo. Bueno, que me lío. Esta segunda parte mete cuestiones más complejas ya a nivel político, como por ejemplo la libertad, representada por un personaje que es francés, que ya eso, bueno, poco sutil. Pero en la forma de cada uno de entender esa libertad ya hay cuestiones jugosas. ¿Tengo libertad si hay una ley o es la ley la que me proporciona la libertad? Y ante esta dicotomía surgen dos facciones porque, como ya digo, la evolución del hoyo se parece mucho a nuestra propia evolución y al final hasta acaban formando grupos que incluso se lanzan a colonizar niveles inferiores. Bien, en estas facciones tenemos por un lado los defensores de la ley por encima de todo y de todos hasta tal punto dogmático que se convierte en fundamentalismo, y por otro los subversivos contrarios a una ley que no les parece justa porque les oprime. Es la prota Milena Smith la que busca este cambio revolucionario, este cambio en la ley, pero ya no porque ésta sea injusta, sino porque los que dicen defenderla son los injustos. Pero el caso es que sí, que hay una ley, pero no hay nadie específicamente designado para que ésta se cumpla. Así que al final cada uno acaba tomando la ley por su mano y acaba imponiéndose el más fuerte. Y claro, de esa forma toda ley tiene una interpretación pues bastante libre para cada uno, incluido el personaje de Oscar Jaenada, que dice defender la ley tal cual desinteresadamente, pero al final siempre hay un interés, y que ahora que lo pienso eso es una cuestión bastante religiosa. Pero el interés es que no hay un faro que guíe a esa ley y por tanto, aunque haya efectivamente ley, igualmente eso es un caos. Y esto también es una idea muy posmoderna. El personaje de Jaenada introduce otro tema como es el del uso del terror para mantener un orden, y para lo poco que aparece me parece un villano brutal, muy sádico, que me recuerda un poco al Negan de The Walking Dead. Pero cuando la guerra entre esas dos facciones recién comienza hay un giro de guión que no lo voy a decir pero que cambia todo el sentido de la peli por completo. Y a ver, voy a ser críptico, pero hay que recalcar que esta evolución histórica que presuponemos que se está sufriendo en el hoyo es en realidad un proceso involutivo, lo que hace a la peli aún más pesimista si cabe. Y toda la complejidad de la historia en realidad no es tal en cuanto has visto ya todos los puntos de vista y has comprendido que no hay forma alguna de que se cuiden y sepan convivir. Al final es sencillo, que no tenemos salvación y punto. Filosóficamente hay muchas cuestiones y la peli hace como un batiburrillo. Hay ideas de filósofos que van desde Hobbes con su el hombre es un lobo para el hombre, hasta Marx con su idea de que son las condiciones sociales y económicas las que llevan al hombre al conflicto. Interesante también sería señalar la aparición de la idea de la trampa hobbesiana, que a grandes rasgos es una teoría que dice que un grupo decidirá armarse por el miedo a la posibilidad de que otro grupo le ataque. Esto es una situación que hemos visto muchísimas veces en la historia y aquí pues se representan con esas dos facciones que he dicho. Y total, que no hay ni una idea optimista. Bueno, y a otra cosa, tema actuaciones. Estupendísima la actuación de Hobbit,
Smith como un hombre calmado pero al que no se le puede cabrear. Da un poquito de miedo. La referencia clara para crear a este personaje es la del coronel Kurtz de Apocalipsis Now. Y Milena Smith, que está sorprendentemente bien en el papel, aguantando toda la peli, y eso que es una actriz que a mí no me hace mucha gracia. Y lo aguanta bastante bien teniendo en cuenta que la propia peli le pone la zancadilla a su personaje. Porque como ya hemos ido viendo, toda la peli gira sobre temas universales que se aplican al individuo, hasta que en su recta final quiere centrarse en el conflicto interno de ella. Y es un volantazo que su guión de alguna manera considera necesario para llegar a donde quería llegar, pero que para el espectador resulta algo extraño, porque centrarse ahora en el trauma de su personaje cuando antes no le había interesado demasiado es rebajar las pretensiones que parecía haber en un principio. Quiero decir que la peli se interesa en ella cuando ya es demasiado tarde, y creo que esa transición de lo colectivo a lo individual provoca un bajón claro. En definitiva, que es una secuela con pretensiones muchísimo más amplias, con más ramificaciones en la trama, pero que al final es lo mismo que la original, con otras ideas, sí, con otros caminos, pero suena lo mismo, porque en cuanto a la maldad o al egoísmo humano, ¿qué vas a explorar ya a estas alturas que no sepamos? Sin embargo, el hecho de exponerlo pues nunca sobra, y sigue quedando una peli de género que es bastante curiosa, pero cuando ha empezado el caos a lo bestia me he ido alejando cada vez más de la propuesta. Tanto la primera parte como esta segunda me parecen muy interesantes como retrato / crítica del capitalismo. Quizá parezca todo muy extremado, quizá un espacio cerrado con tan pocas personas no sea una muestra relevante de nuestra realidad, quizá sea inconcluyente, pero yo creo que si ese experimento fuese real sería incluso peor. Si la peli se pone pesimista, yo me pongo más. Y al final, la duda que me queda con ambas partes: ¿es una peli compleja o simplemente trata sobre cuestiones complejas? Sea como sea, es un novedoso díptico que merece la pena ver y merece la pena reflexionar. Y hasta aquí mi extensa opinión. Si te gusta este tipo de contenido de análisis, pues dale a seguir. Y tenéis la película el 4 de octubre en Netflix.